En esta tarde vamos a conversar con William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU. Bienvenido, William. Gracias, buenas tardes al pueblo dominicano, a todos los oyentes, ¿verdad? Seguidores de este espacio. Un saludo a Joanna Parra, que está por acá, Salvador Sánchez, Gracias. Anibel Cascarlo y nuestro gran amigo y hermano Chávez. José Chávez le dice. Chávez. William. Así que lo conocemos. William, de repente, lo que era un sector de conflicto, de enfrentamiento, de confrontaciones, de principalía en los medios de comunicación, como era es el sector transporte de la República Dominicana, integrado por varias centrales, por varios organismos, deviene en empresas privadas, en empresarios del transporte, y al mismo tiempo no se subsanan, pero sí se reducen las principalías y los conflictos, la presencia agresiva se transforma y se transforma en empresas que tienen muchos servicios, algunos de los cuales hablaremos contigo más adelante porque conocemos la plataforma que tú tienes de servicio en diferentes áreas del transporte. Pero primero, ¿a qué se debe que de repente se haya dado esa transformación en el sector transporte en la República Dominicana? Sí, mire, Salvador y pueblo, cuando se escucha y nos ve a través de esta importante plataforma, el sector transporte ha venido sufriendo transformaciones año tras año. Y si recordamos la época del 70 y pico, cuando el PRD estuvo en el poder, donde se dejó una empresa importante instaurada que fue Onatrate, la que hizo en ese entonces el presidente Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Después lo sucedió el presidente Balaguer y encuentra ese esquema de transporte público, ¿verdad? Administrado por el Estado, y se produce una gran crisis en el transporte porque Onatrate ya estaba prácticamente destruida, ya no quedaban muchos buses, llegó entonces el general Pérez Bello, donde Balaguer le informó a Balaguer la situación que estaba pasando allí en Onatrate. Entonces cuando él le dijo, Pérez Bello le dijo a Balaguer, el Pérez Bello hermano le dijo a Balaguer, mire, esa guagua está en muy malas condiciones y las que hay están consumiendo más que lo que estamos produciendo. Y Balaguer se espantó y le dijo, pero ¿cómo es posible si mi carro del 66 y todavía está nuevo? Y esa guagua la compró Salvador ahorita. Dice él, sí, pero lo que pasa es que no es lo mismo los buses en el servicio de transporte que un carro a nivel presidencial. Y es cierto, la vida útil Exacto. en Estados Unidos de un autobús es de 5 a 6 años. Correcto. Entonces, ¿cuál es el mensaje y qué queremos decir con esto, Salvador? Que el sistema a nivel estatal de transporte público de pasajeros, por lo que nos convertimos en empresa, porque es tu pregunta, el presidente Balaguer, a través de esa crisis entonces que se profundiza en el 89 y termina la gente montándose en los carros del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Secretaría, y en algunos vehículos de agricultura y los vehículos oficiales, porque había una crisis grandota donde le caían atrás los cientos de pasajeros a cualquier carrito. Estamos hablando del año 89. Entonces el presidente se reinventa, el presidente Balaguer, una reunión con el sector transporte, porque el presidente Balaguer, sabio al fin, se dio cuenta que él no podía invertir en el Estado para el transporte público, porque si Onatrate fracasó en los años que él la heredó, que ya estaban la guagua un poquito viejita, entonces dijo, no, yo le voy a tirar este muerto al sector transporte. Se reunió con nosotros en Palacio en ese tiempo, entonces nos ofrecen las guaguas banderitas, que llegan en el 90, 91, entonces nos obligan a hacer empresa, en ese tiempo cooperativa, no sindicato, se lo vamos a dar a la cooperativa. Entonces hicimos cooperativa todos, un modelo que parecido al que estamos viviendo hoy en día con los corredores, y entonces el sector transporte una vez más fracasa en la administración de buses para el transporte público de pasajeros porque no es rentable. Pero el presidente salvó su
su gobierno. Entonces la crisis y la mala suerte nos cayó a nosotros porque la gente comenzaron a decir qué malos administradores son los transportistas que destruyeron la guagua banderita. Pero si los presidentes, y esto es atención al presidente Luis Abinader, si piensa el presidente Luis Abinader que una inversión como se está haciendo en los corredores, simplemente se va a comprar los buses y se va a abandonar sus sueltes de transporte, pues estamos fracasados sin comenzar a entrar todavía. En caso de CNTU, que no ha entrado, le toca ahora entrar en la Kennedy. Esos corredores que se están haciendo hoy y por los que nos tuvimos que convertir en empresa y abandonar los sindicatos, si nos abandonan a nuestra suerte y no hay un soporte del gobierno dominicano, un acompañamiento, entonces estamos trayendo buses de balde porque no es rentable, no es posible que sea sostenible buses para el transporte público de pasajeros si no hay un soporte desde el Estado. Y además de esto, algo que dice Chávez con mucha razón, los buses se compran con la intención de renovarse. No que tú compraste un bus ahora y tú crees que a los 10 años todavía ese bus va a estar trabajando. Hay que pensar en la renovación e ir trabajando pensando en esos fines. Pero para que completen la idea, ¿qué significaría ese soporte del que tú hablas? Ese soporte significa que o deja flotar la tarifa, que no es posible aquí en República Dominicana con los sueldos de salario que ganan los obreros, o entonces el gobierno asume parte de esa tarifa. Mire Chávez y amigos, en una parte de Europa, una ciudad importante de esta, se hizo una negociación tripartita para poder mantener una tarifa y que usted se pueda montar en un bus nuevecito en buenas condiciones y lo lleven de un lugar a otro sin problema. Pero ¿qué sucede allí? Que allí el sector privado, empresarial, si tiene 100 obreros en su empresa, paga una cuota. El gobierno por la otra parte y el transportista asume otra parte. Entonces con esa fusión tripartita convienen y tienen un bus en buenas condiciones o un metro, lo que fuera, trabajando sin problema, donde tú vas a montar un obrero y quizá sea medio euro, €1 el pasaje, pero ya tú tienes un subsidio de por medio, no del Estado Dominicano, sino también del empresario privado que paga para que sus obreros se transporten sin mayor dificultad. Yo sé que quizá aquí, en el proceso que estamos viviendo, pudiéramos llegar ahí, porque la idea es, estos son planes piloto, aunque ya tenemos 1 año y pico con los corredores, pero yo sigo viendo como un plan piloto, porque no es poner guagua y ya. Perdón, Joana, sí. La propuesta que el gobierno le ha hecho es el mismo esquema de cooperativa. No cooperativa, la cooperativa la está imponiendo Uvieres, bueno, corrijo esa palabra, no imponiendo, proponiendo Uvieres, ¿verdad? Entendimos. Un prestigioso dirigente del G12, como lo que más, con la finalidad del G12, ese es el grupo de transportistas masivo, el G12, donde somos miembros todos. Donde pertinente aclaración. Claro. Ya la imaginación estaba exacto, a millón. Sí, claro. Exacto, con la idea de quizá no convertirse en empresa, ¿verdad? Per se, como lo hemos hecho los demás, y a él se le permitió, a través del ministro Macarrulla, de que sí pueda ejercer las funciones en los corredores como cooperativa. A nosotros nos impusieron o nos proponen o nos exigen que seamos, que convirtamos los sindicatos en empresas para poder negociar en los corredores. En ese punto, a William Pérez Figuereo, quien es un transportista ya de larga data, ¿verdad? Yo veo que ya aquí llegamos como a lo general. Ahora yo quiero que pongamos en contexto lo particular. En el proceso de transformación del sector transporte en la República Dominicana, que lleva a cabo el Partido Revolucionario Moderno o el gobierno de la República, hemos visto que en cada punto se han presentado ciertos conflictos e incluso personas que han denunciado que temen por su vida. La pregunta con ustedes es la siguiente. Esta modalidad de corredores ha venido a beneficiarlos a ustedes como transportistas, o sea, ¿cómo se ha dado esa combinación y por qué hay un grupo de empresarios o trabajadores del volante
que reclaman de que lo han dejado sin su sustento en un momento determinado y esto ha suscitado un conflicto importante en las diferentes rutas. Yo quiero que usted me defina sobre todo esa parte de qué tanto les ha convenido o qué tanto les ha afectado a ustedes esta creación y si a la larga lo verán como positivo para el sector. Este ejercicio vamos a verlo en función de que vamos a imaginarnos que somos una especie de pequeña onza, cada sindicato, ¿no? Donde un sindicato tiene 100 choferes, tiene 100 carros trabajando y que esos 100 choferes son dueños de esos 100 carros. Lo que ese carro produce o ese bus es solamente para el chofer, ¿verdad? Y pagar lo que tiene que pagar normalmente, pero en definitiva los ingresos son de ese conductor. Sí. Al convertirse y ya ser un corredor, te manda la ley a sacar todos esos carros, esos minibuses, esos autobuses de tartalado, y donde habían 100 carros, solo van a haber 30 autobuses. ¿Qué sucede? Que al usted tener 30 autobuses donde vean 100 personas, quiere decir que esas 100 personas van a depender de esos 100, de esos 30 autobuses que van a producir para la empleomanía, para el fideicomiso, para pagar el alojamiento. Porque recuerde que antes, cada carro Chávez, el chofer se lo llevaba a su casa y pagaba el garaje independiente, o lo parqueaba frente a la casa, o lo paraba en su barrio. Pero hoy en día, la ley nos manda a buscar un terreno donde esos buses van a permanecer durante la noche, todos juntos, y donde no haya molestia con el medio ambiente. ¿Y cómo se compensa? 100 empleos a los conductores de carro a 30 autobuses. ¿Cómo se compensa ese número? De 100 a 30. Esa es la respuesta que le estamos dando porque usted dice, con mucha propiedad, cuasi diputada, que con se su queja apoyo, la gente. Y es cierto lo que usted dice. Hay quejas y hay amargura en esto porque no se compensa. O sea, no es posible poder tener la empleomanía que lleva para el fideicomiso. No es posible pagar el combustible que estos buses consumen. No es posible pagar el barredor, el lavador, la gente de los controles, pagar el alojamiento de esos buses, que no es lo mismo, como le dije ahorita, que usted tenga una guagua de esa voladora y hubiera dice al chofer, usted la guarda en el garaje independiente. Ahora no, ahora van todos los buses en un solo lugar y se le da un formato de empresa, donde obviamente ese formato de empresa que es muy lindo y que la gente se monta muy bien en estos buses, pero eso tiene un costo. Y aparte de eso, al chofer hay que ponerle un salario, porque ya el chofer no puede trabajar en el carro, porque la idea es, el acuerdo es que si entramos a un corredor Chávez, ya no podemos volver con esas unidades ahí. Correcto. Entonces, por eso es que usted ve que se produce ese despido de algunos choferes que quedan fuera porque no alcanzan a poder entrar en la nómina. Entonces, había un acuerdo en principio, creo que lo hay todavía, estará en proceso, donde el señor presidente de la República se comprometió con los gremialistas en el acuerdo de todo lo que tiene que ver con los corredores, donde se le iba a comprar el carro viejo al chofer, donde si ese chofer quizá no está en condiciones de poder estar en esa empresa allá, pero se lleva su dinerito, se compra un carro y se pone a taxiar, que es una opción. Carlos del Pozo. William, Carlos del Pozo. tú has estado ligado al sector transporte desde hace muchos años. Desde El chiquito. país Desde niño. Todos ha los visto años. todos los años, ¿verdad? El país ha visto los diferentes modelos. Me gustaría saber si existe, desde el punto de vista de ustedes, ese modelo, el ideal, para que sea sostenible y rentable para los choferes, en función de lo que estamos viendo. Y si ustedes ahí mismo plantearon esto que nos estás diciendo a nosotros a la hora que se formuló ese plan de negocio. Yo pienso, Carlos, que sí, al país, vamos a pensar en el país, no pensemos en el transportista, vamos a pensar en el país. Si realmente al pueblo dominicano le conviene, cuando tú tienes toda esta chatarra rodando, que se le organice y se le monte en un bus, donde en cuestión de accidente, tú en un bus de esto está garantizado 1000 veces más. Donde en cuestión de ahorro, tú sabes que un carrito a 2 esquinas te cobra un pasaje, pero el bus te lleva más lejos. Donde la gente se siente más cómodo, donde ya tenemos un modelo moderno en esto, y yo creo que el esfuerzo Hasta vale Wi-Fi la pena. tiene. Exacto, yo creo que el esfuerzo vale la pena de que la gente se sienta incluso que esté en otro país.
Sin embargo, sostenible y rentable para el sector sindical lleva los dos aspectos que yo ya antes le dije a ustedes. Debe haber un acompañamiento del gobierno para que esto pueda darse. Porque fíjese por qué ustedes vieron muchos problemas en la Charles de Gaulle el día pasado. Ya ustedes vieron el ejercicio que hicimos cuando en la Charles de Gaulle hay, qué sé yo, 800 choferes trabajando, porque tú sabes que son rutas rurales que convergen muchas rutas alimentadoras y que entran a circular con ellos. Y solo llevaron 94 autobuses. No podían entrar 800 personas a vivir de 800, simplemente de 94 autobuses. O sea, un modelo que tenemos que hacerlo en conjunto. ¿Ya ustedes calcularon cuánto sería el costo de ese subsidio? Nosotros no estamos incluso hablando en función de un subsidio, ni tan siquiera eso, no. Porque Un soporte le llaman exacto, ustedes. porque no podemos dejar de ver las buenas intenciones del presidente de la República con esto. Si ustedes me preguntan cómo nos sentimos como gremialistas con la inclusión del sector transporte ahora en el litoral de Luis Abinader, te puedo decir que vamos marchando mucho mejor. Te podemos decir que por lo menos se están haciendo los planes con nosotros en una parte. Ahora hay una parte que ningún gobierno la negocia, que es su teleférico, su metro, su onza, tú ves, y eso lo respetamos. Ahora, en los corredores nos consta que sí se está haciendo con el operador, que en este caso son gente nuestra del sector transporte. Entonces, con el acompañamiento del gobierno, donde el gobierno analiza y dice, miren, yo entiendo que ese cambio de aceite hay que hacerlo cada mes. Hay que chequear el juego de banda. Hay que chequear el sistema de freno, de luces y todo esto. Entonces, todo esto tiene un costo que montando pasajeros a 35 pesos ningún transportista lo va a hacer. Y pagando una nómina como antes les dije ya, tampoco va a poder sostener. Entonces, lo mejor para el sistema de transporte, me refiero, es esta modalidad que surge, obviamente, luego de la ley aprobada en el 17. ¿Entiende usted que este es el modelo más conveniente partiendo de la realidad del sector, de la realidad país, y que debiera llevarse a otros pueblos, Santiago, San Francisco, Barahona, otros pueblos, Puerto Plata, por ejemplo? Qué bueno, me encantan la mente abierta como la suya e incluyente. Realmente sí, necesitan los pueblos también que pensemos en ello. Porque los gobiernos se concentran nada más en los cascos urbanos y eso yo creo que la gente que escuche este espacio y que está diciendo ¿y cuándo vendrán a Barahona? ¿Y cuándo vendrán a tal? Bueno, debe ir a los pueblos. Sin embargo, ese modelo que le llamamos correcto en principio ahora, no podemos quedarnos ahí. Debemos seguir avanzando, ir alcanzando, ¿verdad?, la modernidad. Ya tenemos que ir pensando en los buses eléctricos, tenemos que seguir pensando hacia adelante en que hay pequeños microbuses que tienen que ir a la periferia como son Gualey, Guachupita y estos lugares donde, si ustedes se fijan, no están incorporados, porque ustedes hablan de los 19 corredores que se están planteando, pero esos 9 corredores están en los ejes troncales, o sea, no se está pensando en los girasoles y su periferia, no se está hablando de los alcarrizos adentro, no se está hablando de 22, 28 dentro, sino que Boca Chica y sus cruces, sino que el gobierno se ha concentrado en principio, y espero que esto sea un piloto, por eso le decía, solo en esos cascos urbanos y en esos ejes troncales. Pero yo pienso que sí puede replicarse esto, teniendo la delicadeza necesaria y la gente que está cercana al presidente, en este caso el señor Macarrulla, Hugo Vera, que entra al juego ahora, el licenciado Arias, que se ha manejado muy bien en el sector transporte desde el Intran, entender que debe haber un equilibrio. Porque si Chávez me pregunta, William, ¿y cómo ustedes son 4,000 transportistas transportando gente en la autopista Duarte, en el gran corredor Kennedy, que sale preñado de gente de las 5 de la mañana de los girasoles, de los Peraleja, del 28, de Cantalarán los Alcarrizos, de los Americanos, del kilómetro 13, de Mano Guayabo, y todos convergen y entran a ese corredor Kennedy a cargarlo con 4,000 operadores y no hay ni un quejido de nadie. Bueno, porque nosotros decimos, como decía una emisora amiga popular, que se entrecruzan y a veces se organizan. O sea, mira cómo todito operamos y no hay ningún tipo de problema. Porque somos del hábitat natural. O
sea, yo sé que Ubiera va a entrar ahorita, entro yo ahora, después entra Cambita, después entra Antonio Marto, después entra Zamora, después entra Moreno, después entra Caribe Tour. Y así nos ponemos todos de acuerdo. Y mira cómo convergemos por años, ¿eh? Y aquí se ha peleado, Chávez, en ocasiones, pero ni tan siquiera por operaciones. Se pelea porque a veces hay archirrivales. En nuestro espacio Sí, claro. tenemos archirrivales de 2 personas que hemos luchado mucho a través del G12 para que esos pleitos no se den. Bueno, pero se dan porque los dos, ¿verdad? Son 2 gallos, 2 gallineros, decimos. Bueno, pero Es un solo gallinero. Exacto, pero en fin, que nosotros operamos sin ningún tipo de problema, por mucho que seamos, ¿eh? Y hablar del transporte, estamos diciendo que, Chávez, somos más de 600,000 choferes. William, parece que por lo que tú explicas y razonas, tú tienes claro que la transición del viejo sistema de concho primo, quizás por la antigüedad con que ha regido ese sistema de transporte en los grandes centros urbanos, principalmente en la capital, hacia un modelo sistema de transporte público, se requiere no solo cambiar las unidades de transporte, sino también la conducta, el comportamiento, la preparación y la actitud y la formación, naturalmente, la educación de los operadores, es decir, de las personas que son responsables de ese sistema. Por ejemplo, una de las cosas que sobre la que yo he llamado la atención durante mucho tiempo, es que aquí se pasó, por ejemplo, del chofer que manejaba un carro de concho al chofer que manejaba una voladora o un autobús, haciendo lo mismo en la calle que hacía antes con un carrito, peleando por un pasajero, cruzándole a otro y parándose donde quiera. Porque aquí, aunque la ley lo manda, aquí no se respetan, por ejemplo, los sistemas de paradas, que eso no es una cosa difícil de lograr. Pararse en un sitio a recoger los pasajeros y no ver el espectáculo terrible, casi terrorista, de los choferes de guaguas, de autobuses y de voladoras que se pelean con otros autobuses o con otras voladoras o con otros carros de concho por un pasajero que está en el lugar incorrecto. ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar precisamente ese nivel de responsabilidad que tiene el operador como persona? 3 actores y 2 frases. Una de ellas tiene que ver mucho con Salvador Sánchez, que está aquí, porque su vecino y amigo es uno de los responsables de que un chofer del concho que trabajaba en un carrito recibiendo 700 trayones diarios a la puerta y tratando quizá de esquivar un tapón, se te mete, te hace un corte de pastelito delante y no le importa y se devuelve en pintura bruscamente, aunque tú tengas que tirarte la cera. Sí. Pasar entonces a manejar un autobús tipo onza. Hay un responsable de que esta transformación se dé y es el señor Radamés González, el director de la ONCE, quien ha prestado parte de su técnico, porque te recuerdas que Radamés... Para el reentrenamiento. Exacto, tanto recibe mujeres, mujeres al volante, que dirige María Díaz, como mujeres per se, que vienen desde de las mujeres sobre ruedas y todo esto. Y van y solicitan en la ONCE un empleo, entonces él tiene que entrenar a estas mujeres, entrenar a estos hombres, entonces el sector transporte se ha valido de él, le he dicho, préstame tu técnico, y él con gusto dice, no hay problema, ven, te lo presto, y le ha facilitado. Eso ha fluido de manera natural. Eso ha ayudado, sí, ha fluido de modo natural por las buenas intenciones y la coordinación de este gobierno, que eso hay que decirlo, oye, me guste o no me guste, le gusta o no le gusta al pueblo, hay que decir la verdad. Hay una coordinación entre Rafael Arias para preparar esos técnicos con muchísimo cursillo, porque es cierto, si le ponemos atención al comentario de Chávez, ese chofer que estaba conchando en ese carro, que anda en ese bus, y tú lo ves ahora con saco y corbata, y dices, ¿y cómo se educó? O sea, que eso ha ido cambiando. Que se dejó asaltar con un cuchillo y no lo mató el tipo. Yo estoy hablando del viejo imaginario, lo que uno veía. Cambió. Pero eso ha ido cambiando. Sí, no fue ahora, cambió. Cambió y cambió radicalmente. O sea, me toca reconocerlo, decirlo. Sí. Usted aborda un bus de esos. Yo estuve. O ha sido víctima de un carrito público. No, yo estuve en el proceso de transformación que sucedió. Excelente. Y debo decir algo que he dicho otras veces muchísimo.
se le debe en gran parte a la decencia de Pérez Figuereo, Ese que está aquí. Ese que no, está aquí. De Ramón. fallecido, Ah, su Ramón, hermano, el Ramón. Ramoncito, Ramón. Ah, sí. a quien yo reconozco, y lo digo con mucha propiedad, y lo he dicho, ser dentro de ese mar de conflicto y de cosas del transporte, Bueno. El más No solo- conciliador. y no solo conciliador, Eso fue- Buen sino que trato, tengo constancia de su honradez en ese mundo, Entonces, Salvador y William, en ese Interesante. sentido, de rechazar cheques, para Sí. decirlo así. si el sistema que estamos implementando con los corredores es positivo, si al fin y al cabo creemos que podemos avanzar de algo que parecía ser como una carrera de terror, como decía Chávez, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacerlo funcionar en el sentido siguiente? Porque ya usted dijo que las intenciones están, que se está haciendo la transformación, pero que ustedes solos no pueden con el costo que podría representar para que esto no sea solamente un proceso de ahora, sino que pase como la ONSA en su mejor momento, que fue un buen proyecto, pero que aún todavía en el tiempo se mantiene. Entonces, ¿cómo lograr de que ese proyecto que aparenta ser bueno, entonces se pueda mantener en el tiempo? Mira qué pasa, ¿O qué ustedes proponen? Joanna. Yo, después de haber pasado todo el trabajo, hasta dejé de soñar. ¿Cómo? Sí, aquí todo el que nos conoce sabe que yo he sido O sea que ya tú no juegas ni un quiniela ni loco billete. soñador, porque siempre soñé con los carros eléctricos para el transporte público, con un transporte escolar donde una doñita de 65 años pueda trabajar levantando una paleta pares para que los carros se paren y pasen, y los niños puedan pasar y pueda ser empleada a través del Ministerio de Educación. Entre otras cosas más que yo he soñado y he Yo- pronosticado, ¿no? Lo tengo en constancia. Ahora, yo me atreví a pronosticar de que si no hay un acompañamiento del gobierno hacia el sector transporte, Eso no nos se vamos va a ir de cabeza con los buses nuevos. Nos lo pueden dar todo nuevo. Y no hay manera de poder Y se mantenerlo. se repetiría la historia de siempre. De la banderita, donde yo le voy a quitar el alternador a la ficha 5 para hacerlo a la 4, Es porque que no no es verdad deja. que voy a agarrar para allá a comprar un alternador de 25 mil pesos, sacando No es posible. un pasaje de 35 pesos. O sea, son experiencias, porque la gente a veces me dice, William, pero tú eres desprendido de todo, a ti no te interesa nada. Yo dije, no, si yo tengo que ver los corredores de la grada y no participar, tampoco. Me quedo igualito. Pero ¿Por no es qué? posible. Porque el que ha vivido, como dice Salvador, y el staff que sabe la historia, ¿verdad? Que yo estuve siempre al lado de Ramón, que hemos visto tanto plan renove, vaina pasar. Realmente uno participa porque es su obligación, pero no es que si no se analizan y si no se hace la cosa bien hecha, al final vamos a quedar bien. El transporte va a volver a quedar desacreditado y van a decir, mira, ahí destruyeron la guagua también de los corredores, porque no es posible que se pueda automantener, aunque me la den mañana, esos buses y lo trabajemos, y en los primeros 2 años No es esté todo posible. chévere, pero de los 3 años comienzan a dar problemas, señores, porque es un autobús que comienza todo a deteriorarse. Claro, Y claro. es una pela de 5 de la mañana, tipo 11 de la noche, sin apagarlo. ¿Cuánto tiempo dura operando en un día, por ejemplo, promedio, un autobús en Estados Unidos o en Europa, comparado con un autobús que opera en una ciudad de la República Dominicana como Del Santo Caribe. Domingo? Más o menos. Exacto. Mire qué pasa. Por ejemplo, en esos países modernos, donde tenemos autopistas en buenas condiciones, Y calles. donde no tenemos calle con huecos, con agujeros, con todo esto, donde sí es cierto que se montan gente parado de pie, igual que aquí, claro que sí. Claro. Pero ese autobús es sometido a estudios rigurosos, a reparaciones. Allí no se espera que una goma comience a tener un desbalance, sino que a tiempo se lleva y todo esto, porque ya le comentaba ahorita a ustedes que hay hasta administraciones con ingresos tripartitos, donde participa el sector privado, el sector público y el transportista, que en este caso es empresario. Entonces, ese bus se mantiene en unas condiciones óptimas. En algunos lugares le favorece el clima también, que es muy importante, que aquí usted sabe que no es fácil, una guaguadeta en un tapón 27 de febrero, al tope de gente, no es fácil. Esa guagua se hablara, pidiera agua, por favor.
pero es una situación difícil. O sea, tú sometes este bus a un trabajo intenso y finalmente lo apaga a las 11 de la mañana, de la noche. Cuando el chofer va a prender en la mañana, está caliente todavía el bus. No se ha enfriado tan siquiera. Entonces, estamos hablando de ese trabajo, estamos hablando de lo que pasa este bus en República Dominicana, por lo que la vida puede hacer que sea un poco más corta. Pero si tenemos una rápida intervención y un buen sistema de mecánica y repuesto, pudiéramos llevarlo a una vida más larga a lo mejor. Pero con el pensamiento de Joaquín Balaguer, no podemos. Donde Balaguer creía que porque tenía un carro de 66 podía durar hasta los 90. No, yo creo que el presidente tiene que estar claro y decir, sí, yo entiendo que este modelo de esos buses debe agotarse 7 años, 8 años. ¿Tú ves? Si se invierte en un sistema muy caro de transporte, moderno, como es el metro, ¿por qué no invertir también en ese sistema que evidentemente es mucho más cercano a la gente? Claro, porque el metro no podrá doblar por todas las calles que tiene que doblar. Mira, para que Carlos entre, señores, el sistema de transporte está servido en República Dominicana por lo necesario. Créanme, nosotros nos hemos reinventado todo para poder darle a la gente lo que la gente necesita. Por ejemplo, nosotros acabamos ahora mismo de dejar ya trabajando en un acuerdo, ahí nos asociamos con la gente de Uvieres, en los Alcarrizos, y yo le escribí a Uvieres, no fue obligado, es que tuvimos que hacerlo, no porque me obligaron tu gente. Fue necesidad. Exacto, no porque... Llegaron a acuerdo. Entonces, ese acuerdo, ¿por qué lo hicimos? Porque ya Chávez, usted que maneja bien el municipio, sabe que la circunvalación sale de Jaina y llega hasta Boca Chica prácticamente bordeando, ¿verdad? Claro, Sí, claro. Siendo circunvalación. Necesita un servicio de transporte. Ya tuvimos nosotros que entonces enviar los buses, enviar los carros, para que comiencen a darle vida a la pista. Ahora nosotros... Pero con la circunvalación... Por la circunvalación, sí. Ya hay transporte público en la circunvalación. Ya hay transporte público. Y paga peaje. Con una frecuencia exacto, mucho... Y paga peaje. Exacto, no, y entramos con tramos, ¿verdad? Dividiéndose. Con la finalidad de, ¿por qué hacemos esto? Porque ya la gente está caminando. Entonces no tenemos que ir con el servicio de transporte antes que la gente comience a pedirlo. Nosotros le damos la respuesta y así se ha repetido en cada barrio. Por eso le decía, mire, desde el motoconcho, camioneta, camión, autobuses, minibuses, el transporte está servido con esa diversidad en lo que vamos organizándolo, porque nosotros iniciamos con una ruta en Cantalanada de los Alcarrizos. Pero ya después que ese pueblo ahí está pavimentado, que está todo bien, entonces el gobierno va y dice, pero mira, aquí podemos planificar y hacer esto y esto y esto. Pero mientras tan... Pero en el caso de la circunvalación, ¿sí? digo, en la tierra. hace días que no la transito, pero sí, no he visto paradas, nada de eso. O sea, es se... como que no hay una estructura Lo todavía. que pasa es que la circunvalación ya conecta con varias arterias vivas. En este caso te hablo de Palavemano, Guayabo, se conecta con la circunvalación. Te hablo con los Alcarrizos. Por ejemplo, la ruta que te estoy diciendo entra a los Alcarrizos y se conecta con la circunvalación. Entonces ahí se parecería un poco más que a una ruta urbana constante, rural. a algo un poco rural, de un punto a otro. Exactamente, punto, hay que pedirle al compañero que se sacrifique, vamos a sacrificarnos con un sacrificio de distancia, le llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es negociado, acordado. Mire, eso lo hacemos nosotros con el mismo chofer, con una negociación. El sacrificio de distancia. Exacto, quiere decir que ese chofer sabe que Chávez y Anibelca y Carlos, ellos lo van a encontrar en el camino, pero a lo mejor no lo encuentran. Entonces el chofer sabe y se arriesga. Carlos, dele. Hay un aspecto que quisiera que nos hablara un poco, porque se ha mejorado la infraestructura a nivel de los autobuses, se ha mejorado para los usuarios, por ejemplo, un transporte más digno, pero ¿cómo esto ha impactado la calidad de vida de ese conductor? ¿Tiene la oportunidad de ir a un médico hoy en día? ¿Tiene un seguro médico? ¿Tiene la oportunidad de tener un día libre? ¿Cómo esto ha cambiado su vida? Mire, nosotros tenemos un sistema dentro de todos los planes que como quiera ya estaban en ejecución cuando yo casi dejé de soñar. Pero ya habían planes que estaban en ejecución. Dentro de ello está el asunto de poder conseguirle un carro Hyundai, de eso, del concho, ¿verdad? Al chofer, y que el chofer lo está pagando, un carro 2017, 18, pagarlo a 5 años con mucho sacrificio.
Lo más que logramos con esto es conseguirle el domingo libre al chofer. Pero el chofer diario tiene que pagar cerca de 1,000 pesos de cuota por ese carro. Quiere decir... Pero antes que- eran 7 días a la semana. Exacto, pero antes eran 7 días. Logramos con los bancos y agradecerle a la banca la confianza, que no importa que en pandemia y todo esto, pues nos fajamos. Y esos choferes, de un modo u otro, han ido cambiando sus unidades, porque ustedes transitan ahora la calle y dicen, pero mira cuántos carros Hyundai, pero cada carro de esos que ustedes ven, le sale a un chofer en 1,400,000 pesos. Cuando un carro de estos, tú lo consigues en 600,000 pesos. Es por el financiamiento, ¿no? Quiere decir que el financiamiento se gana cerca de 800,000 pesos, pero ¿quién le fía a un chofer de estos desarropados que vive al lado de una cañada, que no tiene ni tan siquiera cómo poner algo en garantía? Que no aparece en el buró de Exacto, crédito. que no aparece en el buró de crédito y que nadie le presta. Entonces nosotros tenemos que sentirnos agradecidos con ese proyecto. No el que queremos, Carlos, pero ante un gobierno que no ha dejado solo, porque en ningún momento nadie del gobierno ha dicho a nosotros, pero señores, ¿y esos carros Hyundai le están dando resultados a ustedes? Sí. Pues vamos a ver cómo lo podemos ayudar para que le puedan salir más barato. Ustedes saben que me gasté detrás de los gobiernos, de Danilo y de todo el mundo, implorándole a ver si por lo menos ayudaba el sector transporte en eso, y nunca lo conseguimos. Ojalá. ¿verdad? Y ahora está Y ocurriendo. No, a lo mejor alguien nos llame y nos diga, pero me interesa ayudar. No que no den nada. Pero ¿cuánto paga ese chofer? Bueno, el chofer está pagando casi 1,000 pesos diarios. Pero ¿qué puede hacer el gobierno para que a lo mejor pueda pagar algo menos y vaya más cómodo y viva? Porque el chofer no está, Y Chávez, hasta ni ser viviendo. garante en algunos casos. Óyeme, el chofer no está ni comiendo ni durmiendo con esa deuda. A nivel carrosario. Do- Esa es do- una do- realidad. dos preguntas finales al menos de mi parte. Últimas 2 preguntas. Y tiene que ver con qué hacer. A pregunta y media. ¿Qué hacer con esas zonas donde el carrito o el motoconcho llega? Porque es necesario. Pero el bus no tendría sentido porque no hay espacio físico para que llegue, pero tampoco en términos económicos sería, ¿verdad? Para ni siquiera mínimamente rentable con esas zonas tan particulares, estrechas, callejones, donde hay un servicio sobre todo con los motores. Una. Y segundo, al ritmo que vamos, en términos de los necesarios corredores, son muy necesarios, estamos de acuerdo, pero el ritmo yo lo defino como sumamente lento, muy lento. O bueno, yo estoy hablando desde afuera del sector. ¿Cómo usted define este ritmo de cara a que las ciudades en poco tiempo tengan la mayor cantidad de buses posibles? Mira, a mí me ha gustado mucho algo del presidente Luis Abinader. Y es que el presidente Luis Abinader, diferente a otros gobiernos, fue antes de ayer, creo, Salvador, que fue a operaciones especiales. Sí, antes de ayer. Y propuso allí modificar ese comportamiento y esa, ¿verdad? Esa estructura tan vieja, y que han pasado tanto trabajo la policía, la gente que va preso allí y todo esto. Y él se fijó cuando todos los presidentes que han pasado, incluyendo Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito, han pasado frente a operaciones especiales y ninguno se habían fijado en esa situación de ese lugar. Quiere decir que eso va con lo que Anabelca dice. Realmente yo tengo la esperanza de que así también él se fije en esas rutas rurales, en esos lugares donde necesita la atención. Yo estuve en la cárcel de La Victoria y cuando fui a visitar a la directora allí, los moradores se percataron de mi visita y me abordaron, me dijeron, pero mire, nosotros necesitamos que también para acá amplíen los corredores, que vengan una ruta, pero igual me pasa cuando voy a un lugar rural, y yo le digo, sí, me imagino que pronto vendrá la modernización. Entonces nosotros apelamos a que el presidente continúe haciendo visitas como esa y que esta vez pueda hacerlo también en materia de transporte. Y diga, mira, a mí me interesa que aquí, en tal lugar del territorio nacional, también se trabaja en el sistema de transporte. La gente, déjenme decirle, que escuchan este espacio y que esta tarde están atendiendo lo que estamos conversando, se preguntan, ¿y por qué nosotros no tenemos un bus
para el transporte Bueno, pero la escolar Tiradentes, aquí. por ejemplo, no tiene corredor, Exacto. que es una ¿Y por avenida... qué nada más la misma 27 no tiene corredor. Porque yo te voy a decir algo, ¿qué le importa a una gente que viva en el Mamey de Puerto Plata, o en Arroyo Cano de San Juan, o en el este, en la Ceiba de Higüey, que nosotros estemos trabajando en un corredor aquí en la Winston Churchill, donde está súper servido el transporte? O sea, es importante, pero esa gente, ¿qué le importa, Chávez? Si esa gente dice, y un día William Pérez Figueroa vendrá por aquí, y el gobierno vendrá por aquí, y vamos a ver de verdad que se preocupen por nosotros, porque yo digo que lo mismo, la misma necesidad que tiene la gente que vive aquí en el casco urbano de la ciudad, la tiene la gente de un pueblo, o cuidado sin más. Entonces yo pienso, y este llamado lo hago al presidente de la República para que amplíe el abanico de acción y que no se quede nada más en el casco urbano, que es lo que siempre los técnicos le proponen, y presidente, que los tapones grandes aquí en la capital, y que aquí hay que hacer todo. No, vamos a pensar en todo el país, y vamos a sorprender a la gente de Agua Clara de Constanza, que por ejemplo los estudiantes de Agua Clara de Constanza se van a la montaña en una camioneta cual si fueran animales, donde esa camioneta tiene un vuelco y tú ves niños allí lesionados. En estos momentos están lesionados porque la camioneta tuvo un vuelco y ellos quedaron abajo y se les partió la piernita. ¿Y por qué? Porque no tuvieron un safari escolar, porque los safaris que hay son para los turistas. Que está bien, qué bueno, pero también podemos preparar un safari en Salvador donde se le pueda llevar un safari escolar y los niños se sientan turistas yendo a la escuela. O sea, digan, pero mira qué bien, el gobierno pensó en nosotros. Igual... Eso lo hizo Hipólito, ¿eh? Claro, igual que si fuéramos turistas, pues nos están transportando. ¿Qué importancia más buena nos dieron? O sea, yo entiendo, yo veo mi pueblo, lo veo entero. Yo lo veo general. O sea, yo no lo veo particular en un sitio, y ni tan siquiera lo veo porque se hace NTU. Bueno, Yo, gracias. Sin distinción de organizaciones, para mí, la 12 del G12 organizaciones, cualquiera que lo haga, mira, Conatra tiene el corredor, tiene Mochotrán corredor, y hubiera tenido un acuerdo. Y nosotros todavía no nos han tomado en cuenta, pero yo me siento feliz, porque es mi sector, son ellos. No importa que no sea CNTU, CNTU será cuando tenga que ser, pero por lo menos lo están haciendo con ellos, con nuestros compañeros. Bueno, gracias a William Pérez Figueroa, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, por acudir a nuestro llamado en el día de hoy, y quedan claras muchas cosas escuchándolo a él conversando. Y no hablamos...